Cuando yo llego al lugar del hecho, primero llego porque recibo el llamado telefónico a las 12:020, 00:20 de la madrugada, de mi secretario que fue notificado del hecho. Previamente acepta la competencia al juzgado. Esto lo aclaro porque han dicho a Fein le tocó porque era más conveniente la fiscalía de Fein que una federal. También se habló en su momento de conveniencias. Nosotros no elegimos los turnos, están predeterminados. Entonces, el juez acepta la competencia, no la doctora Fein. El juez se apersona al lugar. Cuando yo llego con su secretario, con Otto Ordonarini, secretario del 25, porque el juez no es del 25, subrogaba. Estaba subrogando por un día. Cuando llega la doctora Fein, en un primer momento no advierto la presencia de Bernie, me estaban esperando todos en el pasillo de lo que es el ascensor de servicio, en el vestíbulo, en el pasillo común. En ese momento me cuentan que había llegado la unidad criminalística, que estaba la unidad criminalística, y escucho la voz de Bernie. Yo entiendo, primero, que Bernie, desde que yo llegué, no antes, desde que yo llegué, estuvo en todo momento atrás mío. Es un secretario de seguridad, no era un vecino de Le Parc, un vecino más de Le Parc. Él podía, como en todos los hechos de Estado público a los que concurrió, no es al primero, cualquiera que lee... Ángeles Rawson. Sí, Ángeles Rawson estuvo en la fiscalía. Cualquiera que lee la historia o el historial de la trayectoria de Bernie va a ver los lugares que estuvo, las causas en las que participó o dio su apoyo logístico. Yo entendí que era una colaboración de él. Cuando yo voy a lo de Nisman, que obviamente voy, porque y obviamente fui el último en llegar, porque yo vivo a 100 kilómetros de acá, en Zárate. Pero vos llegaste antes que la doctora Fein. Bueno, solamente en la Argentina un fiscal puede tardar 4 horas desde que le comunican, solamente en la Argentina puede pasar eso. Pero además, no centralicemos todo en la doctora Fein, porque cuando yo llegué estaba el juez, que en un principio estaba a cargo, porque quien está a cargo en el primer momento era el doctor de campo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el doctor de campo estaba a cargo de la situación? Porque la víctima que estaba en el baño no tenía identidad conocida. Entonces, cuando no se sabe la identidad de la víctima, a quien le toca actuar es al juez. La mamá del doctor Nisman, la señora Sara Garfunkel, que fue la garante mayor del lugar, porque al permanecer se constituye en garante de un procedimiento, es la que bajo juramento de ley dijo: nadie entró al baño hasta la llegada de Fein y del juzgado. Eso está en el expediente. La madre del doctor... Está en declaración testimonial. Yo les quiero explicar algo, doctor Novarecio. Nosotros como magistrados en función, yo estoy retirada, pero igualmente nos faltó la verdad. Los abogados pueden decir lo que quieran porque hacen a los derechos de su parte, de su cliente. Pero nosotros tenemos la obligación de no faltar a la verdad, por la ética, por principios y por los tribunales de ética, de decir lo que está en la causa. Lo que no está, no debemos mencionarlo, y mentir no debemos. A través de un comunicado emitido por la Policía Federal, se informó oficialmente la muerte del fiscal, ocurrida el domingo 18 de enero en su departamento ubicado en Azucena Villaflor 850, del lujoso barrio de Puerto Madero, el barrio del poder y la riqueza. Hoy es tan importante que la justicia actúe en forma independiente, rápida, contundente para decirnos qué pasó con la muerte del fiscal. Fiscal que todos sabemos se investigaba hace muchos años, un hecho terrorista dramático de nuestra historia que aún hoy sigue impune. Pero también es muy importante que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal mismo. En medio de un país conmocionado, sin poder creer lo que estaba sucediendo con el hombre que en horas iba a presentar en el Congreso de la Nación las pruebas oficiales que comprometían a la presidenta de la Nación en el caso AMIA, sucede un hecho inesperado. Por medio de un tuit, se conoce que había problemas con Nisman y posteriormente que estaba muerto. El tuit había sido lanzado por Damián Pachter. Pero ¿quién era este periodista que estaba dando una noticia tan macabra a través de una red social? Obviamente sin revelar la fuente, pero la fuente estaba en exactamente, el lugar. No importa dónde estaba la fuente, yo recibía su información y preferí quedarme donde estaba para no que haya ningún imprevisto que pueda cortar la comunicación y
no dar a conocer lo que estaba pasando. Y vos, que tenías contacto con esa fuente directa, con lo que había sucedido, y venías ya con toda la carga de investigación sobre el fiscal, ¿era un final que te imaginabas? ¿Era una posibilidad o te impactó como a todos? A casi todos. ¿Vos decís cuando se dio a saber la muerte? Sí. No, yo todavía ahora no lo puedo creer. Al principio no lo confirmaste. No, yo sabía ya lo que estaba pasando. Vos ya sabés que estaba muerto. Sí. Y lo querías chequear. Entonces lo que tuve que hacer es obviamente chequear y estar hasta no tener ninguna duda de lo que estaba sucediendo. Lo que sí, hice lo posible para cuestionar a la fuente, para realmente tener certeza. Ahora, el nivel de detalle que me dio era tal que no había lugar a dudas. Claro, porque vos hablás de un charco de sangre. Damián Pachter, periodista del diario Buenos Aires Herald, tenía un informante muy bien ubicado que podía confirmarle lo que realmente estaba pasando en el departamento del doctor Nisman. Damián, el 18 de enero del 2015 tu tuit reveló el crimen del fiscal Alberto Nisman y por los indicios que has juntado en todos estos años, ¿vos crees que ese tuit frustró alguna maniobra de encubrimiento, alguna operación que el gobierno de Cristina Kirchner había puesto en marcha? Sí, estoy convencido que en realidad lo que quieran hacer es darlo de conocer de otra forma. Uno no puede saber exactamente qué ocurrió en ese agujero negro en el departamento, pero estoy bastante convencido, completamente convencido en realidad, de que esa alerta temprana lo que hizo fue acelerar de cierta forma lo que pretendían esconder y dar a conocer el hecho de la forma que no pretendían darlo a conocer. El hombre de prensa, que había tomado popularidad a partir de una tragedia nacional, siguió comunicándose por su cuenta de Twitter. Pero en esa misma semana, Damián se sintió inseguro. Dice que fue amenazado y decidió irse de Argentina, sin despedirse del director del diario en el que trabajaba, sin aviso previo, pero con el ojo visor puesto en la Casa Rosada. El hecho que hayan publicado mi itinerario de vuelo mientras yo estaba refugiándome en Israel, y anteriormente los servicios de inteligencia que me estaban siguiendo, y lo pude corroborar físicamente, creo que ya una vez que publican el itinerario de vuelo en la cuenta oficial de la Casa Rosada, creo que cualquier teoría que quite la responsabilidad del gobierno es equivocada, porque es bastante obvio. Quien lo publicó, quien entró a mis datos personales fue el gobierno argentino, a través de Aerolíneas Argentinas, que es la línea estatal. Entonces entraron al sistema interno de vuelos, sacaron de ahí los datos míos y los publicaron en la cuenta oficial de la Casa Rosada. Es algo que no tiene precedentes. Ustedes ven la ley de datos personales, el artículo 10, creo que el inciso 2 o el 3, no recuerdo bien, me parece que es el 2, dice con claridad que usted los datos personales los puede obviar o hacer conocer o por decisión judicial y, dice una I mayúscula, una Y muy grande, y cuando enmedien razones fundadas de preocupación pública, digamos. En este caso es una de ellas. El periodista dice que él tiene un miedo fundado y ese miedo fundado hay que tratar de explicárselo a la población. El miedo fundado forma parte del artículo 10º, inciso 2 de la ley. Bueno, nada, explicándolo que ese miedo fundado de que él tenía, de que podía sucederle algo, está resuelto porque se está retirando y encontrando una solución en otro lugar. ¿Y qué quiere que le haga? Yo no le puedo quitar el miedo porque es una decisión intuito persona. Que los periodistas trabajemos en paz y nos quedemos en el país. Por supuesto que sí, si usted está acá, no se puede. Unos días después del crimen de Nisman, vos tuviste que buscar refugio en un lugar que mantenés en reserva, sí, con tu fuente de información, y ahí lograste sacar una foto de un agente de inteligencia. ¿Vos vas a pedir a la justicia argentina, ahora después del cambio de gobierno, que se investigue quién es esa persona que te siguió hasta ese contacto en ese lugar, que te dio refugio por unos días antes de tu viaje aquí a Israel? Yo respecto con quién me refugié y mis fuentes no voy a revelar nunca nada, jamás. Pero sí estoy bastante convencido que, y quisiera solicitar también que si la justicia sigue mi caso particular, que yo considero que es un todo en cuanto a la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sabiendo que el gobierno argentino fue tras mío con los datos que ya son públicos, siguiéndome en lo que ocurrió conmigo, van a llegar al despacho presidencial, no tengo dudas de eso. El rol de las redes sociales en la muerte del fiscal Nisman tuvo un papel protagónico indiscutido.
Hasta la expresidenta de la Nación publicó cartas en su cuenta de Facebook antes de hacer uso de la cadena nacional el lunes 26 de enero a las 20 horas. Cambiamos de tema. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, está convencida de que la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue un suicidio. En una carta publicada en Facebook, la mandataria expresa: lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible. En el texto, Cristina Fernández habla de los espías que no eran espías, los interrogantes que se convierten en certeza, el suicidio que no fue suicidio. Al fiscal le plantaron información falsa al aludir a los supuestos agentes de la inteligencia mencionados en su denuncia contra la mandataria. La presidenta de Argentina puntualiza: eso es casi una réplica de lo que me tocó ver en la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Quiero hacer mención realmente a una desmentida que oportunamente fue publicada en la página 6 del diario Clarín. Decía: Nisman había pensado en pedir la detención de Cristina. Esta mentira sistemática que nos tiene acostumbrado el Grupo Clarín, que ya lo hizo con el canciller Timerman diciendo que no había estado en la marcha de Charlie Hebdo y estuvo, también requiere no una respuesta de mi parte, simplemente es una respuesta del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. En el diario Clarín de hoy por Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro. Nisman habría pensado en pedir la detención de Cristina. Alberto Nisman escribió al menos dos versiones de su denuncia. Una es la que se dio a conocer de forma masiva. La otra fue descubierta por la policía en el tacho de basura del departamento del fiscal muerto. Ese escrito, descartado por Nisman cuando estaba vivo, solicitaba el desafuero y la detención de la presidenta. Por lo tanto, hay que hacer esto, porque es falso. Y es importante recalcar esto, porque acá también, en la página 39, Eduardo Van der Koy dice: es claro, aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es: todo esto es basura. El hombre que dijo tener pruebas concretas para denunciar a la presidenta por encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado contra la AMIA, apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza, horas antes de revelar sus evidencias en el Congreso. Irregularidades graves de ingreso y egreso de Torres Le Parc, asentamientos no congruentes de visitas, asentamientos no registrados de visitas al complejo Le Parc. Le pregunté si esto había sido, le había dado más, si él pensó que tenía más repercusión de la que iba a tener. Me dijo que sí. Incluso mi madre tuvo que ir al supermercado por mí hoy. Y él me dice: no, en realidad estoy más preocupado por... Voy a decir palabras textuales y no quiero que se malinterprete esto. Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón. Con otras palabras me lo dijo en realidad. ¿Por qué nunca lo citó a Diego Lagomarsino, doctora? ¿Quién, yo? Sí. Yo lo cité a prestar una declaración testimonial por la aportación, por la facilitación del arma. Y le voy a decir algo. Quizás que nadie lo sepa. A los 3 días de iniciado la instrucción, el sumario, le pido a la jueza Palma Guini la prohibición de salida del país del señor Lagomarsino por el presunto futuro rol procesal que pudiese tener. Eso está fundamentado y escrito en la causa. No es que se dispuso la prohibición ahora en federal. Se pidió a los 3 días de iniciar la causa por mí. ¿Por qué yo no podía avanzar con el señor Lagomarsino? Porque no podía encontrar pruebas que lo comprometieran más allá de la facilitación del arma. Y esto lo voy a dejar muy en claro porque los querellantes tampoco nunca pidieron la indagatoria de él, pudiendo hacerlo. En ese momento me dice: ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... No entendía nada porque... Imagínense ustedes si están con una persona que es su jefe y les pregunta eso. O sea, fue una reacción... La reacción mía fue... No lo podía creer que me esté preguntando eso. Y lamentablemente le dije que sí. Y... dije: ¿pero para qué la querés? Y él me dijo: en realidad tengo miedo por las chicas.
pistola que había producido la muerte del fiscal Nisman pertenecía a un empleado de su propia fiscalía, experto en informática, que tenía una íntima relación con el fiscal, que fue la última persona que lo vio con vida, que estuvo con él, que habló con él. Esta última persona que lo vio con vida, que habló con él, que además era de su íntima confianza, de su íntima amistad y que concurría, según hemos podido saber asiduamente, a su departamento, fue el que le da su arma, su propia arma 22, que está registrada como tal en el RENAL, que es donde está el registro de armas. ¿Vos le crees a la Marcina? No, la verdad es que yo no solo no le creo, sino que sé que está mintiendo y que está ocultando cosas que sin duda él conoce y que son muy importantes para la investigación. Por ejemplo. Y yo, la verdad es que no quiero anticipar qué preguntas le haría para cuando la justicia se decida a llamarlo, a convocarlo para que preste declaración indagatoria, porque no quiero anticipar cuál sería nuestra estrategia. Pero entre aquellas cuestiones que entiendo que son básicas y que debiera despejar e informar, es decir, cuál era en realidad el trabajo que él tenía al lado de Alberto Nisman, porque asesor informático claramente no era. ¿Y se porque lo reprochaste en vida, Alberto? Le dijiste no las confío. computadoras y el celular de Alberto eran un colador. Esta persona, además, es, podemos decir, un feroz opositor al gobierno. Todo el mundo tiene derecho a ser opositor al gobierno, pero pudimos advertir por su Twitter las groserías y los insultos. Groserías e insultos que no voy a reproducir porque es impropio de una presidenta, pero esos insultos, esos agravios, casi con un contenido machista, están dirigidos precisamente a la persona de la presidenta de la República. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra y me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo? Yo soy padre como la mayoría de ustedes, imagino. Lo más importante que tenemos son los hijos. Él tiene un orgullo tremendo por sus hijas y me consta. Lago Marcino, ¿es un perejil o es alguien que puede estar involucrado en la muerte? Yo no tengo ninguna prueba contundente de que lo pueda yo durante mi función. No puedo hablar hoy, ¿eh? Yo hablo hasta que yo permanecí en la Fiscalía 45 y hasta donde yo tuve contacto con la causa. Porque yo no vengo ni a que ser una crítica de otros jueces que hoy tienen la causa, que sabrán lo que hacen, entiendo yo así, pero no había ninguna prueba que lo comprometiera con el homicidio. Y le dije, mirá, es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Me dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice traidor hijo de puta. Dije, pero Alberto, eso no asusta a nadie lo que yo tengo. La realidad en algún momento se va a ver cómo era el arma, no es nada de lo que están mostrando, es un arma tremendamente vieja, que realmente fallaba. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces. Accedí. Pude decidir frente a mis futuras vacaciones del año 2014 que no me tomo. Vuelvo a reiterar, no me tomo desde el año 2014, son de feria del 2014. Vacaciones donde yo elegí, y esto que quede ahora bien, lo escuchan bien claro, los dos fiscales que van a cubrir mi fiscalía, la 45, más la causa Nisman, que es un doble trabajo, a dos fiscales independientes e indistintamente lo van a hacer y en forma alternativa el trabajo. Esta licencia compensatoria de 15 días me la otorgó el doctor Ricardo Sáenz, porque es una licencia, es una subrogancia por poco tiempo. El pedido de vacaciones de la fiscal Fein, que
su superior, el fiscal Sanz, le había autorizado, a todos nos sonaba escandaloso que en el medio de la investigación se fueran, y quien aprovechó la brecha para entrar ahí fue, cuando no, Aníbal Fernández. Sería aconsejable que no se fuera de vacaciones, porque estamos en medio de una investigación que preocupa a todos los argentinos, que nos tiene con vocación de resolverlo cuanto antes, de dar por clarificada cómo fue la muerte del fiscal, quiénes son los responsables, de dónde viene esta situación, y se va de acá a poner la malla. La verdad no lo entiendo. Esto es, imagínatelo en tiempo real, esto es cuando están realmente entrando. De hecho, ahí ves el horario que fue a las 2 de la mañana, que es el horario de grabación. Eso es a las 2:07 de la mañana. ¿Ves? Esa que escuchabas era Viviana Fein, la fiscal que quedó a cargo de la investigación. Así estaba la cocina. Claro. Esa persona que ves de blanco es uno de los peritos, hubo varios. Y en esa cocina estaba Sergio Berni. Ahí, en un ratito lo vas a ver. Ahí está. Se ha dicho de mí no que pisé, chancleteé la sangre. O sea, se han manejado conmigo de una forma tan grotesca que a veces no entiendo el porqué. No lo entiendo. Cuando llego y me encuentro con la unidad criminalística, lo que nadie habla, porque mostraron un video en televisión, no voy a nombrar el programa ni el periodista, mostraron un video que estaba editado, que no lo muestran de la hora 1 o la hora 0, como quien diría, del primer segundo. Fíjate en el vértice superior, que ves como una manchita y blanco, y ahí ves una mancha que no estaba, ¿ves? Esa mancha de sangre es posterior a las pisadas de la doctora Viviana Fein. Ahí ves los pies, ¿ves? ¿Ves esa sandalia? Ahí no está la mancha. Ok, sí, aparece después, la que está redondeada. Claro. O sea, como cosas así, hay un montón. Lo que nosotros fuimos es buscando algunos detalles para mostrar tal vez lo más evidente, y que es que, bueno, pisar, ahí la ves directamente pisando el charco. ¿La propia Fein pisoteó la sangre de Nisman? Bueno, ahí veías. Tal vez fue sin querer, estimo yo que fue sin querer, y que al ser tan reducido el espacio no vio. Inclusive uno de los peritos le dice cuidado doctora con sus pies. Esto demuestra, por un lado, el pie de la fiscal sin ningún tipo de protección, de cobertura. Perdón, eso que sobre la izquierda de la pantalla es una sandalia plateada, ¿no? Sí. Es, el pie de la fiscal, y se ve una mancha alrededor, claro, que no se desconoce entonces que si es una mancha de contaminación arrastrada por el uso, por haber pisoteado el piso del baño en que Nisman fue hallado, o si era una mancha originaria. Y después también lo que ilustra esta fotografía es la manipulación que hace un perito, el perito en balística, del arma secuestrada en el lugar. Vemos cómo la manipula. El velatorio del fiscal Alberto Nisman se realizó el miércoles 28 de enero de 2015, a partir de las 18 horas, en la casa velatoria de la calle O'Higgins 2842, bajo un operativo de extrema seguridad. A pedido de la familia, la ceremonia fue conducida por el rabino Marcos Polakov. Lo que vamos a ver ahora son fragmentos, es una pericia que hace en su momento la querella, que lo aporta, es una animación. Eso se llama pericia fáctica. Claro, es una secuencia fáctica, porque lo que hace es reconstruir en 3D toda la escena de la situación del baño, con las manchas. Es una prueba científica, o sea, cada lugar en el que están ocupados los personajes que ahora vamos a ver, tienen un detalle y una información, y por algo están ahí, para que todas las manchas de sangre y toda la situación que se da en el baño esté explicada. Ahí te marca algunos elementos que son importantes para entender por qué ellos... Ahí ya ves una primera diferencia. Él está arrodillado en el piso, sostiene el arma, y ahí aparece la segunda persona. Claro. El disparo. Ahí está lo que te decía yo antes de la mancha de la mano, porque si no tendría que tener como todo chorreada la mano. Claro. Eso es lo que marcaría en la pericia que otra persona lo estaba sosteniendo, ¿ves? Ahí lo vemos. La toalla, esa toalla que está ahí abajo, sobre el pie, y la otra toalla que estaba colgada en el vanitori, que no tiene ninguna mancha. Y esas manchas que son manchas estáticas, que es de la caída, y eso de la posición es fundamental. El jueves 29 a la mañana, el cuerpo de Natalio Alberto Nisman fue trasladado al cementerio judío de La Tablada,
y sepultado bajo las reglas ortodoxas de la religión judía. Tal fue el convencimiento de su ex esposa, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, de que Nisman no se quitó la vida, que avalada por los organismos judíos, por su ex suegra y por los familiares de su ex esposo, el cuerpo del magistrado descansa muy cerca de la tumba de su padre y de las víctimas de la AMIA. Con respecto a la presidenta, la verdad es que yo recibí un llamado de un abogado que no entiendo por qué fue él quien me llamó y si él era un interlocutor válido de la presidenta o un vocero de ella, planteándome la intención de recibirnos a mis hijas y a mí el día 18 de febrero de 2015, que era el día en que se estaba convocando esta marcha de los fiscales. Los restos mortales del ex fiscal de la Nación descansan en paz. Una pérdida irreparable, acontecida en medio de una democracia que pide a gritos respeto. Bueno, querida gente, sinceramente hoy me siento en casa y eso es gracias a esta gran familia que decidió acompañar la iniciativa del Keren Kayeme para recordar a mi hijo. Me llevo el mejor recuerdo de cada uno de ustedes. Me hacía falta este homenaje que de algún modo me ayudará a seguir viviendo.